Omar Durán es abogado y analista, lo tenemos al otro lado de la línea telemática. Omar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? En Buen Santa día, Cruz. un saludo fraterno. Un saludo. Omar Durán en Santa Cruz y Gonzalo Chávez es economista y lo tenemos en La Paz. Gonzalo, buenos días. El micrófono, Gonzalo, si es tan amable, el micrófono. Sí, perdón. Sí, muchas gracias. Un saludo, Omar, un saludo a ti y a tu audiencia. Empezaré por Gonzalo Chávez, que apareció en ese gabinete apócrifo en el documental ¿Qué pasó el 26J? Gonzalo, un año después, ¿qué reacción tiene a aquel momento que pudo haber cambiado, no sé si la historia del país, que se ha dicho muchas veces, y por otro lado, tratar de limpiar la imagen del presidente Luis Arce en medio de una profundísima crisis económica? Mira, un año después te puedo decir que no tengo la más remota idea de lo que pasó. Esa es la respuesta clara, y creo que la mayoría de la población está frente a eso, porque todo esto se ha politizado, se ha enredado, la investigación aparentemente ya ha terminado, y han imputado a las personas que estuvieron directamente involucradas en eso, pero ¿cuál fue el mandato? ¿Qué pasó ahí adentro? Y yo, como la mayoría de la población, como tú también, lo vimos por la televisión o escuchamos por la radio. Sí. Entonces estamos frente a un fenómeno político, frente a una situación política donde en vez de, pasó el tiempo y en vez de aclararse las cosas se oscurecen, porque todo el evento que se ha producido, al final lo que ha resultado es en un documental de campaña, ¿no es cierto? Ahora ustedes lo tienen al ministro de gobierno como candidato a la presidencia, pero semanas antes se hizo este show mal montado, esta pantomima, ¿no es cierto?, publicitaria, para involucrar y contar una parte de esa historia, pero muy manipulada y de acuerdo a los intereses políticos. Y vimos que después, también vimos que esto no prosperó, ¿no? Y el principal implicado, el general Zúñiga, primero hizo una declaración, después cambió su declaración, dijo que fue mandado. Entonces yo te diría que un año después estamos como hace un año exactamente. Yo por lo menos no tengo la más remota idea qué pasó. De todos modos, tener que prestar declaración, usted vivió un momento particularmente desagradable, sin ningún antecedente en este sentido en su vida, tanto personal como profesional, Gonzalo. Así es, fue muy desagradable. ¿No es cierto? Pero totalmente desagradable, porque ves cómo de repente entras en estos tejidos políticos, en estas manipulaciones de la opinión pública, y lo que resulta es que la persona que armó esto a partir del Ministerio de Gobierno ahora es candidato como si nada hubiera pasado y está ofreciendo transparencia, innovación. Esa es la calidad de políticos que juegan con la honra, que juegan con la vida de las otras personas y no les importa nada, simplemente lo que hay que hacer es mantener y buscar el poder, ¿no? Y eso muestra la calidad de la democracia que tenemos, que está muy venida a menos, ¿no? Juan José Zúñiga, la pregunta es si el general Juan José Zúñiga actuó solo, si formaba parte de una organización. En fin, de acuerdo al documental, se armó toda una teoría de la conspiración que se ofreció como verdadera. Omar Durán, desde su perspectiva como ex militar, ¿qué pasó ese 26 de junio del año pasado? Bueno, mira, yo primero agradecer y admirar la sinceridad de Gonzalo y saludarlo a la vez, porque él dice, no sé lo que pasó. Y eso es lo que la gran mayoría de la población piensa, si es sincera y honesta, no saben lo que ha pasado. Pero los que hemos vivido, hemos estado con el uniforme, hemos estado años en las Fuerzas Armadas, sabemos lo que ha pasado. Ha sido un capricho del niño malcriado que se ha creído con todo el poder, porque fue el gran error del presidente Luis Arce Catacora como capitán general de las Fuerzas Armadas, violar la ley 1405, violar el artículo 66 de esa ley y poner
en manos a una fuerza tan importante como el ejército, a una persona totalmente cuestionada que hoy en día recién se están investigando sus delitos de hace 20 años de Juan José Zúñiga, porque se robó el bono Juancito Pinto, Juana Zurduy, o 15 años atrás, perdón. Entonces recién se investigan porque puso a la cabeza a un corrupto, a un incapaz, a un inepto dentro de las Fuerzas Armadas, que era el último de curso, porque armó el caso Golpe de Estado 1 y 2, el caso de Sencata, Sacaba, y todos estos casos dando informes falsos al presidente, y se ganó la complacencia del presidente, y todo el tiempo le hacía creer al presidente que iba a haber golpe de Estado, que los militares eran un peligro para él, y El Salvador era él. Y cuando lo sacó un día como hoy, porque en este momento Juan José Zúñiga en el Estado Mayor estaba entregando al arma de inteligencia el grado y haciendo todavía sus malabares en el Estado Mayor, y se preparaban 2 pequeñas unidades de combate fuera del Estado Mayor, los blindados estaban listos. Él ya tenía en planificación el quererle meter susto al presidente Luis Arce, que es culpable lógicamente de toda esta actitud por nombrar en el cargo a gente que no debería estar. Y yo me ratifico desde la primera entrevista que me hizo usted y los medios de comunicación que esto no es golpe de Estado, no es autogolpe, sino es un capricho de Zúñiga, y el que lo llevó al comandante de la Armada, José Arnés, en su momento, y al comandante de la Fuerza Aérea, que son de su mismo curso, ante esta rebelión, sublevación o acto de indisciplina, y teniendo por encima además al ministro de Defensa, a Villagrán como comandante en jefe, a Peñalosa como jefe de Estado Mayor, y a Soria como inspector de la Fuerza Armada. Tenía 4 cabezas encima de él. El ministro desconocía sus tareas, desconocía lo que pasaba. Zúñiga hizo lo que quiso y lógicamente cambió totalmente su opinión, y lo peor de todo, ese sainete que ha pasado involucrando gente como Gonzalo Chávez, que está presente acá, Coca y otros que están ausentes, una burla total, que nunca han tenido una conexión, tal vez ni se han conocido ni por medios de comunicación, absolutamente negativo. Entonces esta ha sido una burla que ha querido aprovechar el capricho del niño malcriado que ha sido Juan José Zúñiga. ¿Quién ha aprovechado? Los masistas. Han sacado rédito de esto, han hecho un documental totalmente burdo, trucho y totalmente que daña la dignidad de las Fuerzas Armadas y de gente honesta que realiza análisis político, etcétera. Han agarrado y han dañado queriendo usar. Hoy en día, como y coincido con Gonzalo Chávez, los que han agarrado y han armado este proceso, no me refiero al acto de indisciplina, me refiero a ese sainete que después han demostrado su documental. Candidato, ¿dónde está la ética, la moral, cuando no existe absolutamente nada de esto? Y seguramente, y termino con esto, Ramón, el próximo año, si usted nos hace la misma entrevista, a estas mismas alturas, cuando tengamos un nuevo gobierno, se van a encontrar los nuevos planes que han quedado ocultos dentro del Estado Mayor y que van a salir a la luz y se van a ratificar de lo que yo le digo, el acto de indisciplina del niño malcriado que arruinó un país, arruinó la institucionalidad y la credibilidad de las Fuerzas Armadas por el nombramiento negativo de un presidente que jamás debe nombrar a los coleros o a los más ineptos del país. Ya veníamos, Gonzalo, atravesando un proceso de crisis degenerativo de la institucionalidad democrática en el país, matizado sobre todo por la crisis económica. ¿Considera usted que el presidente buscó ese baño de popularidad o recuperar una popularidad que se estaba perdiendo justamente por la crisis económica a través de este sainete, como lo ha definido perfectamente Omar Durán? Bueno, todo el evento que comienza hace un año, pues es absolutamente oscuro, raro, y como te digo, yo me declaro absolutamente incompetente, no tengo la menor idea qué es lo que había por detrás de eso, ¿no es cierto? Porque todas esas cosas son hipótesis. Una de las hipótesis que se maneja es que Arce Catacora pues habría sido él el promotor de todo este levantamiento militar, y obviamente él también es el responsable directo e indirecto de lo que fue el documental, las acusaciones, en fin, todos los movimientos que está ahí. Yo no tengo mucha esperanza de que algún día sepamos eso, ¿no es cierto? Porque como ha ocurrido varias veces en eventos económicos, sí, en eventos militares, políticos, pues se olvida en el tiempo, se vuelve casi una anécdota,
y no pasa nada, porque la justicia, el sistema de justicia que debería llegar a transparentar eso para establecer, pues, por supuesto, los responsables, etcétera, no funciona. Entonces tú estás frente al uso político de este tipo de cosas para tapar lo económico, pero lo económico no funciona y otra vez necesitas este tipo de cosas y estás frente a la muerte de la institucionalidad de la justicia, que lo único que hace es pues colocar mantos de oscuridad en la realidad económica, social, militar, pues en todo lo que pasó. Como te digo, yo no soy muy optimista que algún momento sepamos realmente qué ocurrió, porque todo esto se maneja con una precariedad institucional muy grande y con un manejo político abusivo que difícilmente va a generar la verdad, ¿no? Lo cierto, tanto Omar como Gonzalo, que no puede quedar como una anécdota, ¿no? Ojalá que no quede. No debería, pero si tú ves otros eventos que han ocurrido en varias oportunidades, queda en la nebulosa, ¿no? Entonces queda en la narrativa que vence, la narrativa del gobierno, que es que hubo golpe, la narrativa de la oposición es que fue un autogolpe, y esas narrativas van a seguir por siempre, pero los hechos, la verdad, muy difícilmente se sabe, ¿no? Y tú, en la historia política de los últimos años, pues hay varios eventos que hasta ahora no sabemos qué realmente ha pasado, ¿no? Porque no tenemos un sistema de justicia que sea capaz de investigar a fondo, establecer responsables, y mostrar a la opinión pública lo que ocurrió. Entonces eres víctima de alguna manera de este mundo gelatinoso y oscuro, cuando la política utiliza, ¿no es cierto?, los eventos militares, cuando hace este tipo de movimientos que hacen parte del ajedrez antes que de la realidad, ¿no? Manipulación. ¿Coincide en el concepto de manipulación política en este caso, de los militares o de un militar en particular, Omar? No, yo creo que solamente de un militar en particular, pero muchos de ellos se prestan. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en su artículo 120, prohíbe a cualquier militar, inclusive estando en la reserva activa, dar una declaración. Considero, y soy más optimista que Gonzalo, se van a dar a conocer en un momento determinado, cuando ya existe una sentencia contra Zúñiga, porque sencillamente, mire, ya pasó un año, hace 6 meses atrás ya debería existir una acusación de un tema tan sencillo y fácil para la Fiscalía, pero en un año no hay acusación, solamente hay imputación para Zúñiga. ¿Qué quiere decir? Que no hay los elementos suficientes de prueba. Juan José Zúñiga, tengo entendido que está escribiendo un libro que presumiblemente habla de la verdad de los hechos que ha pasado, más de las declaraciones próximas que van a haber seguramente más adelante con el cambio del nuevo gobierno y con el alto mando militar, porque si bien abogaba yo del artículo 120 militar, que de alguna manera se refiere a estos puntos, como lo estoy haciendo yo, ellos pasan a la letra B, y cuando pasan a la letra B ya no se jubilan con una jubilación jugosa como lo hacen hoy en día con 20.000, 19.000 bolivianos, sencillamente baja a 6.000, porque hay una resolución biministerial dentro del Ministerio de Defensa y Economía, que cuando pasan a la letra B o E, pasa esta situación, que sería muy largo de contarlo, y es por eso que tal vez muchos militares hoy en día están con un silencio absoluto, pero saben lo que ha pasado ese día, y me ratifico plenamente, es un acto de indisciplina de un niño malcriado que nunca debería haber llegado a ser ni siquiera coronel, y peor aún general, pero en sus planes estaba. Ahí está quien lo hizo, es el actual presidente Luis Arce, y el presidente Luis Arce ya se ha ganado de antemano muchos procesos, y seguramente va a ser enjuiciado de acuerdo a la norma, no solamente por el tema de nombramientos ilegales, porque es ilegal, si bien la Constitución le da la facultad, pero la ley que reglamenta, la ley 1405, le dice quiénes están capacitados para tomar el mando de las Fuerzas Armadas, y no es cualquiera. Tal vez la gente común vea a todos los militares por igual y cortados por la misma tijera. No, señores, los militares, así como hay abogados, políticos, ingenieros, hay una parte, un 10% de militares especializados, otro 30% que no sirven para nada, etcétera. Entonces, mire, el último aspecto nomás, lo que ha pasado en Yayagua, han violado la ley 1341, que es una ley nacional promulgada por Eva
Copa, porque no lo quiso hacer Yanine Áñez, que para usar un solo miembro en las Fuerzas Armadas tienes que marcar un estado de excepción. Pero sin embargo han ordenado, han salido. Entonces creo que hay juicio de responsabilidad en muchos aspectos ya para el actual presidente, que no sé si siendo senador electo o no electo se le salvará, o su próxima partida tiene que ser agarrar sus maletas e irse del país, porque ya se ganó demasiados procesos, y el caso del 26 de junio seguramente va a ser un caso latente donde van a salir cosas que aún no salieron, que esperemos que no sean totalmente radicales, para que nos ratifiquemos en lo mismo que habíamos dicho desde el primer día, que este es un acto de indisciplina, pero quien lo ha permitido es el capitán general de las Fuerzas Armadas, Luis Arce Catacora. En este sentido, y para cerrar, Gonzalo, ¿usted ha pensado en seguir algún proceso legal a quienes lo ubicaron en un gabinete apócrifo, o lo dejaremos ahí nomás? Mira, todavía estamos pidiendo que pase un poco este clima electoral para que el tema no se politice demasiado, y estamos viendo con mi abogado qué camino se puede seguir, ¿no es cierto? El hecho es que pues se les cayó todo este montaje, que no fue absolutamente nada, porque no tenía ni pies ni cabezas, pues un gabinete de un golpe fallido, o sea, es un gabinete de un gobierno que no existió, ¿no? Y nos llamaron como testigos algo de que nunca vimos. Entonces eso ya te muestra cómo esto está dentro de el realismo mágico, pero en su lado negativo, ¿no es cierto? Porque ves la esquizofrenia colectiva que generan este tipo de cosas, porque pues haces parte de un gabinete, porque hacer parte de un gabinete significa hacer parte de un gobierno que existe. Un gabinete del aire no existe, ¿no? Entonces armaron toda esta barbaridad que fue muy desagradable, y por supuesto nos llamaron después de testigos. Testigo, como cualquier abogado sabe, es si has visto los hechos. Si podemos ser testigos de un accidente tuyo en la calle Comercio, miramos el accidente y somos testigos, pero no puede ser testigo quien ha visto el accidente en su casa, ¿no es cierto?, como la mayoría de la población. Entonces, todo eso mostró pues todo este manejo político, propagandístico, abusivo, que afectó a mucha gente, y que felizmente yo tuve la suerte de tener un apoyo enorme de la gente, de la población, de amigos, y mostramos con absolutamente claridad que no teníamos nada que ver, no conocimos a ninguno de los personajes que estuvieron involucrados, no conocemos, nunca hemos jugado básquet, ¿no es cierto?, con los implicados. Entonces, entendida la referencia. Es una referencia clara, ¿no es cierto? Quien jugaba básquet no era yo, ¿no? Entonces, y eso muestra pues que lamentablemente el deterioro que se está produciendo de este gobierno es desastroso, porque esto es el resultado de la crisis de la política, la crisis del sistema judicial, la crisis económica, la crisis social, y sobre todo la crisis de valores. Todo vale, ¿no es cierto?, para mantener o conseguir el poder, y no hay país que aguante cuando todo vale, y eso no es así. No todo vale, pues hay personas de bien, hay personas honestas, y sobre todo que apoyamos la democracia bajo cualquier concepto, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros esta mañana. Omar Durán, una última pregunta, y le voy a pedir que sea muy breve y preciso. A partir del Zúñigazo, ¿ha quedado retratada la cúpula de las Fuerzas Armadas? Omar. Yo creo que sí, las Fuerzas Armadas están en un momento crítico. Mire, recientemente el soldado come con 6 bolivianos con 50 centavos, desayuno, almuerzo, cena. Y hace una semana el Ministerio de Defensa ha sacado que tienen que mantener un plan austero. ¿Dónde más austero? Creo que las Fuerzas Armadas ya están por demás en Bolivia, son una burla total. Deberíamos tener otro tipo de fuerza. Las Fuerzas Armadas han perdido dignidad gracias a los mandos que hemos tenido, y por eso muchos oficiales nos hemos retirado dentro de las Fuerzas Armadas, habiendo cumplido varios años. Hemos preferido perder muchísimas cosas, porque es un asco realmente cómo manejan los políticos a las Fuerzas Armadas. Imagínese, yo hace rato cuando usted le decía a Gonzalo, va a hacer algo,
yo me ponía a pensar con 2 o 3 amigos que estaban en la misma situación de Gonzalo, que me llamaban y me decían, ¿qué voy a hacer en esta situación? Les cogían los nervios así inocentes como eran, que nunca habían pasado absolutamente nada. Entonces les han perjudicado, les han causado un estrés, daño económico, han tenido que hablar un abogado, han perdido tiempo, etcétera. Entonces el daño está hecho no solamente al Zúñiga, a ese equipo de las Fuerzas Armadas, el daño está hecho a muchas personas que han querido involucrar en estos hechos, y las Fuerzas Armadas, si no recuperan la institucionalidad y no tienen en las próximas gestiones un ministro de defensa que conozca a plenitud lo que son las pequeñas unidades de combate, las grandes unidades de combate, aparte para qué están las Fuerzas Armadas dentro del marco de la ley para el desarrollo del país, que deberíamos preocuparnos más por los incendios que van a ocurrir ya en los próximos meses, en vez de estar preocupándonos por estupideces y usar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están en un momento delicado y esperemos que levanten cabeza, esperemos que tengan un rol y que vuelva a lo de antes, a que el primero, segundo de curso sean los comandantes de ejército y no cualquier colero.